¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio de agua de vida eterna. Les invito a que nos tomemos esta agua, la cual refresca todo nuestro ser y sobre todo nuestro ser interior. ¿Qué les parece si hoy hablamos un poco y brevemente acerca del conflicto entre árabes e israelíes? Un conflicto que lleva años y que muchos quizás no entienden, pero lo podemos entender a la luz de lo que dice, por ejemplo, el libro de Génesis, capítulo 17. Allí vemos cómo Dios le da una promesa a Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre de la nación judía. Cuando Dios le promete a Abraham en Génesis, capítulo 17, una descendencia, lo hace en el momento en que Abraham tiene una mujer estéril, la cual se llamaba Sarai o Sara posteriormente. Pero Dios le hace una promesa y le dice, vas a ser padre de multitudes. Y obviamente pues ellos no entendieron la promesa y la bendición de Dios. Cuando leemos Génesis 17, aunque hoy nos corresponde Gálatas 4, versículos del 1 al 23, y para entenderlo es necesario un poquitico leer estos versículos. En el verso 16 le dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, refiriéndose obviamente a Sara. Ella vendrá a ser madre de naciones. Entonces Abraham se postra sobre su rostro y se ríe y dice acá interiormente en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pero bueno, si bien es cierto, debemos entender una cosa, debemos entender que las promesas de Dios son en el sí, que Dios lo que, lo que, lo que promete, lo cumple. Y Él lo prometió a pesar, obviamente, de las circunstancias, ¿no?, que rodeaban a esta pareja, pues Dios eh, les hizo una promesa y se las cumplió, solo que en el cumplimiento de la promesa, ellos se desesperaron y sobre todo ella, ella presiona un poquito a su esposo, a Abraham, y Abraham se acerca a una egipcia, a Agar, eh, y tiene un hijo de ella, antes de que se cumpliera la promesa que Dios le había dado para su hijo Isaac, o una descendencia que era la descendencia de Israel. Sin embargo, se llevan a cabo los planes de Dios y es quizás, eh, o seguramente es lo que estamos viendo hoy, observando la guerra entre árabes e israelíes, que no es otra cosa que la guerra entre dos naciones o la guerra entre dos hermanos. ¿Ya? Cuando ya vamos a Gálatas capítulo 4, leemos en el verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, porque su propia esposa pues era Sarai. Y, y la otra mujer a la cual se refiere aquí Pablo en el libro de Gálatas hacía referencia a Agar, que era una egipcia que vivía con ellos, convivía con ellos. Dice el verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, es decir, no era lo ideal. Sin embargo, eh, dice verso 24, es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y que es Agar, y el otro, ¿cierto?, corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, en estos momentos se encuentra, ¿cierto?, en conflicto. Eso es lo que ocurre brevemente, recordándonos Dios más adelante, en el verso 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Es allí entonces cuando entendemos que no
es solo estar relacionado físicamente con Abraham que nos hace herederos de la bendición. Lo que hace que una persona participe de las promesas eh, no es eh, sencillamente el ser descendiente directo o ser descendiente de biológicamente, o sea, físicamente de Abraham. Uno lee Romanos 2, en los versos 28 y 29 que encuentra. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estos son realmente cosas extraordinarias que hacen en cuanto a ti y a mí herederos de la promesa también. Fuimos adoptados por Dios, sencillamente. ¿Sí? Nosotros también somos hijos de la promesa, ¿sí? Nosotros somos hijos de la promesa. Esa promesa nos ha alcanzado también a nosotros, porque fuimos llamados hijos de Dios, no por ser descendientes físicos de Abraham, sino por ser descendientes de, digamos, de la promesa que Dios le dio al creyente Abraham. Pero a mí también me llama la atención en Gálatas 3:29 dice que si alguno está en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, la adopción que ocurrió en nuestra vida espiritual por el hecho de haber creído en Cristo nos hace también herederos de la promesa que Dios le dio al creyente Abraham y que Dios le dio al pueblo de Israel. Así que esa es la invitación, queridos oyentes, a estudiar un poco más este tema, a profundizar, porque es un tema que nos alcanza también a nosotros y nos hace herederos de la bendición de Dios, de la vida eterna, de la promesa que Dios le hizo al creyente Abraham. Eh, que vendrían muchas bendiciones, tanto terrenales, porque no ha sido fácil hasta el día de hoy. Vemos esa guerra impresionante entre ese conflicto árabe-israelí, pero que nos ha hecho herederos también de las promesas eternas, esas promesas que nos alcanzan también a nosotros, tanto en esta vida como en la vida venidera. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz y maravilloso día. Chao, chao.